Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Esa noche, el campamento de Konoha resonaba con risas y júbilo. Habían aniquilado a 460 shinobi de Kumo, y casi la mitad de esas bajas fueron obra de Yami. El resto de las pérdidas de la nube también habían sido, directa o indirectamente, gracias a él. Se podría afirmar que aquella victoria fue impulsada por el desempeño de una sola persona y completada por el esfuerzo de todo el equipo. No obstante, después de enterarse de que Yami había agotado demasiado chakra y se había desplomado a dormir apenas regresó, todos los que pasaban cerca de su tienda bajaban la voz y aminoraban el paso inconscientemente. Yami-kun es verdaderamente asombroso. Dentro de una pequeña carpa, Uchiha Shisui se aplicaba ungüento en sus quemaduras. Al rememorar los sucesos del día, no pudo evitar suspirar con admiración. Ese es el verdadero poder del dios trueno volador, la capacidad de determinar el curso de una batalla completa. Si el cuarto Hokage siguiera con vida, y ambos velocistas existieran al mismo tiempo, Konoha podría haber alcanzado la paz duradera. Uchiha Itachi se mantuvo en silencio. Aunque estaba feliz por la victoria, ver la brecha entre él y Yami ensancharse una vez más le provocaba sentimientos encontrados. Itachi, debes confiar en ti mismo. Shisui extendió la mano, le tocó suavemente la frente y sonrió. Yami-kun es un prodigio, y tú también lo eres. Pero las oportunidades y las circunstancias de cada uno son distintas. El momento en que nuestra fuerza florece también varía. Solo mantente firme en tu camino, y un día cosecharás las recompensas. Soy muy inferior a Yami. Frente a su amigo más cercano, Itachi finalmente reveló las emociones propias de alguien de su edad. Es demasiado fuerte, su poder me genera desesperación. Aunque logre despertar el Sharingan de 3 aspas, es imposible que lo alcance. Itachi. La expresión de Shisui se tornó seria. ¿Trabajas tan duro para volverte más fuerte solo para poder compararte con Yami? Claro que no, Itachi negó con la cabeza de inmediato. Entonces, ¿por qué te obsesionas tanto con la fuerza de Yami-kun? Shisui lo miró con impotencia. Sé que existen algunos rencores y fricciones pasadas entre ustedes, pero eso es trivial comparado con los intereses de la aldea. No permitas que una mentalidad estrecha limite tu visión. Tal como en esta guerra, todos luchamos por Konoha. Yami-kun lucha por Konoha, y tú también lo haces. En ese sentido, son iguales. ¿Entendido? Sí, Itachi asintió. Lo asimilaré, Shisui. Solo dame algo de tiempo. Shisui sonrió, luego pensó un momento y decidió ofrecerle un poco de motivación a Itachi. De hecho, el Sharingan de 3 aspas no es la cúspide de este ojo. Hay una fase aún superior a esa. Itachi fue cautivado gradualmente por las palabras de Shisui. Mientras tanto, en el campamento de Kumo, tras la derrota, el cuarto Raikage había llevado a sus fuerzas a retirarse casi 100 kilómetros, adentrándose de nuevo en el país del rayo. ¡Pum! ¡Crack! Dentro de la tienda de mando, el cuarto Raikage destrozó la mesa frente a él en un ataque de rabia. ¿Por qué? Porque ese mocoso, Shimura Yami, domina el dios trueno volador. ¿Es que acaso es más talentoso que Namikaze Minato? ¿Por qué en Konoha hay una plaga de genios monstruosos? En la sala, varios miembros del clan Yotsuki y Jonin como Dodai mantenían la cabeza baja y no emitían palabra. Todos ahí sabían bien que el cuarto Raikage tenía una costumbre. Cuando se enfurecía, rompía mesas. Con cada impacto, la mesa se hacía pedazos. Pero después de eso su furia empezaba a disiparse. Efectivamente, tras un breve momento, el cuarto Raikage recobró la calma. Dodai. Se giró hacia uno de los principales estrategas de Kumo. ¿Qué hacemos ahora? Dame un plan. Quiero que ese mocoso muera. Dodai ya había estado ideando contramedidas durante la retirada. Al escuchar la pregunta del Raikage, se adelantó de inmediato. Mi señor, en su último enfrentamiento con Shimura, ¿quién se impuso? El cuarto Raikage frunció el ceño. Como hombre orgulloso, aborrecía mentir y respondió sin rodeos. Fue un empate. El elemento quemar de ese mocoso es aterrador. Logró atravesar mi armadura de elemento rayo y herirme. Claro que él tampoco puede resistir mis ataques, pero tiene el dios trueno volador. Es escurridizo como una anguila. ¿No puede igualar su velocidad? Preguntó Dodai, nervioso. No. El cuarto Raikage negó con la cabeza sombríamente. Su velocidad de reacción no es peor que la de Namikaze Minato. Definitivamente puede esquivarme antes de que lo alcance. A menos que pueda anticipar su punto de teletransportación y asestar un golpe preventivo. Eso es complicado. Dodai frunció el ceño profundamente.
O establecemos una barrera de antemano para bloquear su técnica, o necesitaremos la intervención de Killer Bee-sama. Si ustedes dos trabajan juntos, podemos ganar. Originalmente, él había esperado copiar la estrategia de Konoha. Él y Darui contendrían a Jiraiya mientras el Raikage se encargaba de Yami y rompía el impulso de Konoha. Pero ahora la balanza se había inclinado. El cuarto Raikage había admitido que no podía vencer a Yami. El equilibrio se había volcado pesadamente a favor de Konoha. ¿Traer a B? El cuarto Raikage arrugó la frente. Es posible, pero ¿y si ese viejo Onoki se aprovecha de que la aldea está desprotegida para lanzar un ataque furtivo? Tendríamos que jugarnos el todo por el todo y terminar esto rápido. Todai se encogió de hombros con impotencia. Eliminar rápidamente a Jiraiya o a Yami, y luego ocupar más territorio en el País del Fuego para tener ventaja durante las negociaciones. Si nos movemos lo suficientemente rápido, el País de la Tierra no reaccionará a tiempo. Luego podemos pasar a la defensa. Lo entiendo. El cuarto Raikage respiró hondo y se puso de pie. Este era el momento en que un Kage debía decidir si arriesgarse a llamar a Killer Bee y buscar una victoria decisiva contra Konoha. Transmite mi orden. Movilicen a 1,000 Shinobi de Kumo y envíen un gran cargamento de suministros al frente. Que Killer Bee deje un clon de tentáculo en la aldea. Su cuerpo real seguirá a la fuerza principal en secreto y permanecerá oculto. Si iba a jugar sucio, iría hasta el final. Quería que Bee se mantuviera escondido y atacara en el momento más crítico. ¿Sí? Un shinobi de Kumo respondió de inmediato. En poco tiempo, un ninja de inteligencia transmitió la orden de vuelta a Kumo. Al día siguiente, Yami, que había dormido más de 10 horas seguidas, despertó sintiéndose completamente revitalizado. Al ver a Kurena y Yugao aún durmiendo a sus lados, se deslizó en silencio, teletransportándose a la torre de vigilancia fuera del campamento usando una marca del dios trueno volador. El chakra podía reponerse, pero el agotamiento mental solo se recuperaba con tiempo. Ahora que su mente y cuerpo estaban completamente restaurados, Yami finalmente tuvo tiempo de revisar sus ganancias del día anterior. Abrió el panel del sistema. La barra de notificaciones estaba repleta de mensajes de recompensa. Había contribuciones tanto de Shinobi de Kumo como de aliados de Konoha. Cualquiera que hubiera presenciado la actuación de Yami el día anterior no pudo evitar admirarlo. Y dado que en este campo de batalla solo se desplegaban Chunin o rangos superiores, las recompensas eran especialmente generosas. Acumuladas y añadidas al panel de estado de una sola vez, los cambios fueron sustanciales. Nombre: Shimura Yami. Género: masculino. Edad: 5 años. Fecha de nacimiento: 1 de abril, año 46, calendario de Konoha. Atributos de chakra: fuego, viento, rompelímites, tierra, agua, rayo, yin, yang, definitivo. Chakra total: 73 cartas, una carta 5 veces el chakra de un Jonin estándar. Talento de control de chakra: definitivo. Ninjutsu dominados: numerosas técnicas rangos E y B, elemento quemar, dios trueno volador y otras técnicas prohibidas. Transformación de la naturaleza: viento, fuego, agua, definitivo, tierra, rayo, dominio. Talentos especiales: linaje Otsutsuki, débil, linaje Senju, excelente, en desarrollo, linaje Uchiha, actualmente 3 aspas, linaje Uzumaki, Byakugan, normal, no fusionado, genio de la espada, oscuridad del mundo ninja, expectativa de la suegra, talento espacial. Puntos de vínculo: 15,654. Evaluación: pilar de una gran nación. Un guerrero de primer nivel capaz de cambiar el rumbo de la batalla. Al mirar el panel, Yami sonrió de oreja a oreja. Como era de esperar, el bosque de la muerte y la incursión en Kusagakure fueron solo calentamientos. Solo la guerra puede hacerte rico, realmente rico. Sintiendo el poder fluir por su cuerpo y su chakra cada vez más activo, Yami de repente sintió la urgencia de luchar contra el Raikage de nuevo. Después de todo, el cuarto Raikage aún no estaba en su mejor forma como en la cuarta gran guerra ninja. Estaba un poco más débil ahora, justo para practicar. Sus ojos se dirigieron a los puntos de vínculo. 15,000 puntos, su mayor botín hasta el momento. Sus manos ya estaban empezando a temblar. ¿Qué debería mejorar? Lo que más deseaba era mejorar su control de chakra, pero cuando hizo clic en él, vio que costaría más de 8,000 puntos pasar de definitivo a rompelímites. Esto se debía a que ya había integrado múltiples talentos relacionados con el control de chakra, y estaba muy cerca de la cima. Yami dudó. ¿Valía realmente tanto esa mejora? El precio del sistema siempre había sido consistente.
Cuanto más preciada era la mejora, mayor era el costo. Tenía que haber una razón. Después de pensarlo un poco, Yami decidió ahorrar esa mejora y, en su lugar, gastó 5,000 puntos para mejorar el linaje Senju. Linaje Senju. Excelente definitivo. Una calidez familiar recorrió su cuerpo. Su chakra y habilidades físicas aumentaron de nuevo. Aunque el linaje aún necesitaba tiempo para desarrollarse, el incremento no fue pequeño. Su chakra aumentó en unas 20 cartas. Su fuerza y resistencia también mejoraron notablemente. Luego gastó otros 5,000 puntos. La mitad en el linaje Uzumaki y la otra mitad en el linaje Otsutsuki. Hasta ahora, Yami no había sentido realmente ningún beneficio del linaje Otsutsuki. Esta vez, no pudo evitarlo. Invirtió 5,000 puntos, sin esperar mucho, solo esperando algún tipo de retroalimentación. Para distinguir los efectos, esperó a que terminaran los cambios del linaje Uzumaki antes de mejorar el Otsutsuki. Efectivamente, después de promover el linaje Otsutsuki de débil a fino, finalmente notó algo diferente. Fue un cambio inusual. Su cantidad de chakra no aumentó, pero sí su fuerza física, y su compatibilidad con el chakra mejoró significativamente. El cambio más notable, Yami miró su brazo, ahora pálido como pulido, impecable y suave. Si fuera una chica, probablemente sería calificado como una belleza de jade capaz de derrocar naciones en la antigüedad. Pero, ¿valían estos cambios 5,000 puntos? Por un momento, Yami sintió que había sido timado. Su rostro se contorsionó en una mueca de disgusto. Pero dado que todos sus puntos se habían ido, miró el requisito para el siguiente nivel del linaje Otsutsuki, 10,000 puntos, y suspiró de frustración. Todo es un problema. Yami se puso de pie, gritó al viento, y al instante se teletransportó de vuelta al campamento. Bajo un coro de cálidos saludos, caminó directamente a la tienda de mando. Al verlo llegar, Nara Shikaku, que discutía estrategia con Yamanaka y Noichi Jiraiya, sonrió y dijo: «Nuestro gran héroe finalmente ha despertado. Tío Shikaku, ¿puedo ser ascendido a Jonin cuando volvamos esta vez?» «Por supuesto». Shikaku no dudó. «Si no te ascendemos a Jonin, entonces nadie en Konoha lo merece». «Felicidades por adelantado, Yami. Has superado oficialmente a Kakashi y te has convertido en el Jonin más joven en la historia de Konoha». Yami arqueó las cejas hacia Kakashi, que estaba parado cerca. Kakashi bajó la cabeza y evitó su mirada. «Tío Shikaku, quiero tomar una misión». Shikaku parpadeó. Kumo acaba de retirarse, y su campamento está a docenas de kilómetros de distancia ahora. No debería haber combates a corto plazo. ¿Qué misión quieres tomar? Aunque había tareas rutinarias como patrulla y recopilación de inteligencia, Shikaku pensó que era un desperdicio de talento enviar a Yami a ellas. Sería mejor dejarlo descansar y prepararse para la próxima batalla. Jiraiya estuvo de acuerdo. «Chico, ya hiciste más que suficiente ayer. No tienes por qué esforzarte». «¿Qué es esta obsesión con el ascenso a una edad tan temprana?» Yami negó con la cabeza. «Solo quiero vengarme de Kumo. Ellos fueron quienes vinieron a por Mikeko y Genkai». Todos en la sala sudaron un poco. «Este chico es muy rencoroso. Tío Shikaku, escucha mi análisis». «Oh». Shikaku se animó. «De acuerdo, Yami, adelante». Kumo solo se retiró unas pocas docenas de kilómetros. Ni siquiera abandonaron el país de las aguas termales. Eso significa que planean volver a luchar. Pero con su fuerza actual, no pueden ganar. Así que definitivamente enviarán refuerzos desde su aldea. Shikaku asintió. «Tienes razón. Llegamos a la misma conclusión y ya enviamos equipos de sensores para obtener información. Una vez que aparezcan los refuerzos, lo sabremos de inmediato». Clap. Yami aplaudió. «¿Por qué esperar a que vengan? ¿No podemos atacar primero? ¿Quieres atacar la base avanzada de Kumo?» Shikaku frunció el ceño. «Simplemente seguirán retirándose hasta llegar al país del rayo. En ese punto, nosotros nos convertiríamos en los invasores. Nuestras líneas de suministro se extenderían demasiado. Sería muy arriesgado. Lo mejor es mantener la línea aquí». Esta vez, Yami negó con la cabeza. «No estoy hablando de perseguirlos». «¿Entonces quieres emboscar a sus refuerzos?» Como se esperaba de la mente más aguda de Konoha, Shikaku siguió de inmediato el hilo de pensamiento de Yami. «Cerca», asintió Yami. «Mi idea es atacar la aldea oculta de la nube, justo en casa». Shikaku. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Hubo silencio dentro de la tienda de mando. Todos estaban atónitos por la idea de Yami. ¿Deberían llamarlo genio o simplemente imprudente?
Cielos, en lugar de luchar contra la fuerza principal del enemigo o sus refuerzos, quería ir directamente a su base. ¿Era esto realmente un ataque o solo estaba entregándose al enemigo? Yami, ¿estás bromeando? Shikaku forzó una sonrisa. Eso es como un ninja de otra aldea diciendo que es imposible invadir Konoha. Impresionante, plantar una bandera con décadas de anticipación. Yami le dio a Shikaku un pulgar hacia arriba en su corazón, pero preguntó en voz alta. ¿De verdad crees que estoy bromeando? Con tantas de sus fuerzas retiradas al frente, la defensa en la aldea de Kumo debe ser extremadamente escasa. Si voy solo, no hay forma de que nadie allí pueda detenerme. Déjame pensarlo. Shikaku se sentó, su mente girando rápidamente mientras calculaba las posibilidades. Después de hacer los cálculos, sus ojos se iluminaron. Realmente había una manera. Tal como dijo Yami, con miles de shinobi desplegados en el frente, además de otros en misiones externas, la defensa de la aldea de Kumo sin duda estaría en su punto más débil. Simplemente nunca habían considerado tal movimiento antes porque nunca habían tenido un velocista como este. Ahora, con el dominio de Yami sobre el dios trueno volador, no había preocupación sobre si podría retirarse de manera segura. En cuanto al poder de fuego, con el elemento quemar, incluso si Yami no mataba a nadie directamente, solo destruir infraestructura e instalaciones importantes causaría un daño enorme. Esta fue también la razón por la que Namikaze Minato nunca intentó algo así. A pesar de su fuerza, sus reservas de chakra seguían siendo menores en comparación con otros a su nivel, y carecía de jutsu destructivos a gran escala. Yami, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó Shikaku seriamente. Si vas solo a Kumo, no podremos brindarte apoyo. Estarás completamente por tu cuenta. No hay problema, Shikaku. Jiraiya se quedó desconcertado. ¿De verdad estás de acuerdo con este plan alocado? Maestro Jiraiya, el asunto es... Shikaku expuso con calma los escenarios que había analizado. Mientras todos escuchaban, lentamente comenzaron a comprender su razonamiento. Finalmente, todos los ojos se posaron en el chico, esperando su decisión final. Ya que yo lo propuse, por supuesto que estoy dispuesto a ir. El tono de Yami era natural, como si fuera obvio. Mataré a algunos usuarios de límite de línea de sangre de Kumo y regresaré después de haberme vengado. Muy bien, entonces. Shikaku también era una persona decidida. Dado que Yami había tomado una decisión, no había necesidad de seguir debatiendo. La inteligencia de Kumo probablemente llegó anoche. Si consideramos el tiempo para reorganizar y reunir suministros, probablemente despacharán más fuerzas desde la aldea dentro de 2 días. Para estar seguro, deberías lanzar tu ataque el tercer día. De esa manera, incluso si quieren enviar refuerzos, no llegarán a tiempo. Shikaku luego le entregó a Yami un mapa detallado del país del rayo junto con algunas notas importantes. Entendido. Se sentía genial tener a un estratega brillante pensando en todo. Todo lo que Yami tenía que hacer era ejecutarlo. Era una lástima que las mujeres del clan Nara generalmente no fueran muy atractivas. De lo contrario, podría haberse sentido tentado a llevar una a casa. Yo iré contigo, Isashi se levantó de repente. Desde el incidente en el que Isashi había estado dispuesto a sacrificarse para salvar a Yashi, siempre había sentido la necesidad de demostrar su valía. Isashi-sensei. Yami puso los ojos en blanco. Si vienes, tendré que teletransportarte a ti también. ¿Eso es ayuda, o solo me estás creando un problema extra? Puede que tengas el Byakugan, pero yo tengo ninjutsu de percepción. Realmente no necesito una carga adicional. Isashi. Yashi agarró a su hermano menor y lo regañó, no le causes problemas a Yami-kun. No podrías ayudar. Isashi se sentó, decepcionado. Yami se volvió hacia Shikaku. Tío Shikaku, ¿recuperaste todos mis kunai del dios trueno volador? Necesito sellarlos de nuevo. Todos recuperados y sellados. Jiraiya le entregó un pergamino a Yami. Chico, no te excedas. Consigue tus resultados y sal de allí. Conozco mis límites. Sin más dilación, Yami tomó el pergamino y abandonó el campamento en silencio. Ni siquiera se lo dijo a Yugao o Kurenai para evitar preocuparlas. Sería mejor contárselo una vez que regresara sano y salvo. Después de dejar el campamento, Yami rodeó el campo de batalla y pasó por el país del hierro vecino para entrar en el país del rayo. En el camino, dejó marcas del dios trueno volador a intervalos para tener una ruta de escape fácil si era necesario. Mientras Yami viajaba, la noticia de su dominio del dios trueno volador ya se había extendido por todo el mundo ninja. Iwagakure. Onoki había estado siguiendo de cerca el conflicto entre Konoha y Kumo, listo para hacer un movimiento siempre que cualquiera de los lados mostrara debilidad.
Ya fuera Konoha o Kumo, no tenía problema en dar un mordisco a cualquiera que pareciera vulnerable. A través de múltiples canales de inteligencia, el informe de la última batalla finalmente fue colocado en su escritorio. Pero Onoki no pudo sonreír después de leerlo. Dios trueno volador. El cuarto Raikage había pasado años viviendo bajo la sombra de Namikaze Minato y ahora, había aparecido otro usuario del Dios trueno volador. En la batalla del puente Kanabi, Minato casi había cambiado el rumbo para Konoha sin ayuda, obligando a Iwa a emitir órdenes permanentes de retirada ante la mera visión del destello amarillo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la muerte de Minato? Ahora, Konoha tenía otro velocista. Shimura Yami. Inútiles. Onoki golpeó el informe contra la mesa, furioso. Un montón de idiotas inútiles. Después de todo este tiempo, no solo nadie asesinó a Shimura, sino que ni siquiera descubrieron que había dominado el dios trueno volador. Los shinobi de la arena son completamente inútiles. Tsuchikage-sama, ¿vamos a lanzar un ataque sorpresa contra Kumo? Preguntó Kitsuchi con su voz grave. Por supuesto. Declaró Onoki. Konoha es nuestro aliado. La agresión de Kumo hacia Konoha es la misma que la agresión hacia Iwa. La arrogancia del Raikage se hereda en cada generación. Después de sufrir tal derrota, el cuarto Raikage definitivamente querrá venganza. Esta vez, guiaré personalmente a 3000 shinobi de Iwa para atacar el corazón de Kumo. Preparen los buques de guerra. ¿Sí? Onoki torció su espalda de nuevo, haciendo una mueca mientras se sentaba. No había otra opción. Había asumido que Konoha declinaría lentamente, pero su fundación era mucho más profunda de lo que esperaba. Al final, intimidar a Kumo era la única opción realista. De una forma u otra, el país de la Tierra iba a sacar provecho de esta guerra. No lejos de la oficina del Tsuchikage, una joven Kurotsuchi compartía la noticia con un chico rubio que jugaba en el barro. El abuelo está muy enojado. Konoha tiene un nuevo usuario del dios trueno volador. Súper fuerte. El dios trueno volador no tiene nada de impresionante, se burló el pequeño rubio, esculpiendo figuras de barro. Girar kunai como un tonto. Cero arte. Pero hermano de Idara, tu arte no podría volarlo por los aires, respondió Kurotsuchi en voz baja. ¿Quién dijo eso? Deidara se levantó de un salto, furioso. Mi arte es el más fuerte. Pero los usuarios del dios trueno volador son rápidos. Entonces haré una bomba supergigante. De ninguna manera podría escapar de eso. Amegakure. En una cueva bajo la aldea, el hombre enmascarado acababa de terminar una conversación con Ansho. Se giró hacia la figura que emergía del suelo. Setsu negro. ¿Qué es tan urgente? Shimura Yami ha dominado la técnica del dios trueno volador. El mocoso que descartaste ahora es bastante formidable. Setsu negro transmitió toda la inteligencia reunida por la red de Setsu blanco. El hombre enmascarado guardó silencio, su espalda doliendo ligeramente al recordar. Dios trueno volador de nuevo, murmuró el hombre enmascarado, recordando una amarga derrota. Pero su expresión rápidamente volvió a ser de desdén. ¿Y qué si tiene el dios trueno volador? La última vez, el cuarto Hokage me tomó por sorpresa. Pero esta vez, ese niño Shimura solo puede intimidar a Chunin y Honin con esa técnica. Yo podría cometer 100 errores y sobrevivir. Pero si él comete incluso uno, está muerto. Setsu negro suspiró en silencio, pero no dijo nada. Honestamente, si el hombre enmascarado no hubiera despertado esa ridícula técnica ocular, Setsu negro ni siquiera pensaría que estaba calificado para cargar los zapatos de Yami. Olvídate de asuntos tan triviales. El tono del hombre enmascarado se volvió serio de nuevo. El Rinnegan es la verdadera prioridad. Dile a Ansho que actúe contra la organización Akatsuki de inmediato. Ve y disfrázate como miembro de Akatsuki. Mata a algunos hombres de Ansho e incrimina a Akatsuki. Quiero que Ansho renuncie a esta tontería de la paz. Entendido. Setsu negro se hundió lentamente de nuevo en el suelo para llevar a cabo el plan. Konoha. Oficina del Hokage. Hiruzen había estado mirando el informe de batalla durante media hora. El tabaco de su pipa se había consumido hacía tiempo, pero ni siquiera se dio cuenta. Los resultados de la batalla eran extraordinarios, con solo unas pocas docenas de bajas, habían matado a casi 500 shinobi de Kumo. Como Hokage, debería haberse sentido complacido. Pero, Yami brillaba demasiado. Tan brillante que nadie podía compararse con él, ni siquiera Jiraiya. Esta era una señal peligrosa. Si Yami continuaba por este camino, se volvería demasiado poderoso para ser controlado. Desde el principio, Hiruzen nunca consideró a Yami como sucesor del Hokage. Confiaba en Danzo y Yami hasta cierto punto, pero sus personalidades eran demasiado radicales.
Poner a Konoha en sus manos podría llevar a la aldea por un camino oscuro y peligroso. Sus esfuerzos para influir en Yami siempre se trataron de suavizar el futuro liderazgo de Raíz, no de hacerlo Hokage. Pero ahora, la situación claramente se estaba escapando de su control. Hiruzen releyó el informe de Shikaku cuidadosamente. Sus ojos se detuvieron en una sección. Anbu. Esa podría ser la solución. Si Yami se unía a Anbu, ocultaría su identidad y limitaría su exposición. Su reputación dejaría de crecer, el fervor alrededor de su nombre se apagaría, y Hiruzen podría cultivar lentamente un candidato más adecuado. Por supuesto, Danzo se daría cuenta de esto de inmediato. Así que Hiruzen necesitaría mantener a Danzo distraído. Él sonrió ligeramente. Uchiha. Su actitud pasiva durante la guerra ya lo había irritado. Pero Hiruzen mantuvo su disgusto oculto. Dejar que Danzo mantenga a raya a los Uchiha, eso podría funcionar bien para la aldea. Un plan ya estaba tomando forma en su mente. El país del rayo. Yami pasó por el desfiladero del trueno de la nube, siguiendo la ruta que Shikaku le había marcado, mientras controlaba cuidadosamente su velocidad. Al tercer día, finalmente llegó a la aldea de Kumo. Noqueó casualmente a un shinobi de Kumo que patrullaba ahí, con un simple genjutsu, extrajo rápidamente la información que necesitaba. Tal como había predicho Shikaku, el ambiente en la aldea era tenso. Quedaban muy pocos shinobi. Justo el día anterior, bajo el mando del Jonin de élite Yurui, otros 1000 shinobi de Kumo habían partido hacia el frente. La persona de más alto rango que quedaba en la aldea era Killer B, el Jinchuriki de 8 colas. ¿Killer B, eh? Un Jinchuriki perfecto era problemático. Pero eso era todo. Todos sabían que cuando el sabio de los 6 caminos dividió el chakra del árbol de Dios en las 9 bestias con cola, el 9 colas recibió la mayor parte. El 8 colas era fuerte, pero su poder estaba dentro del rango estándar de nivel Kage. Para Yami, este era un oponente que podía manejar. Yami rompió el cuello del ninja de patrulla sin dudar, luego caminó casualmente hacia Kumo. Toda la aldea estaba construida sobre un enorme pico montañoso que se elevaba alto hacia las nubes, de ahí el nombre. Incontables rocas altas sobresalían, elevando la aldea muy por encima del suelo. Cuanto más alto era tu estatus, más alta era tu residencia. La estructura más llamativa era el edificio Raikage, de forma esférica, fácilmente visible desde cualquier parte de la aldea. Desafortunadamente para la gente común que vivía en la base, pasaban la mayor parte del día envueltos en sombra, sin poder ver mucha luz solar. Oye, niño. ¿De dónde robaste esa banda ninja? Un chunin de Kumo frunció el ceño al notar la banda en la cintura de Yami. Pero en el momento en que Yami se giró y la insignia de la banda se hizo visible, su expresión cambió drásticamente. Espera, ¿eres de Konoha? Toca la alarma. Hay un espía de Konoha. Al escuchar el grito, varios shinobi cercanos giraron la cabeza de inmediato y comenzaron a correr hacia la dirección de Yami. Pero antes de que pudieran reaccionar más, Yami sonrió ligeramente y habló con tono calmado. Ya que pudiste ver a través de mi disfraz perfecto, yo, Shimura Yami, reconozco tu agudeza. El shinobi de Kumo se congeló por un momento. ¿Estaba siquiera disfrazado? No habían notado nada que se pareciera a un disfraz. Era como si simplemente hubiera entrado sin esfuerzo por ocultarse. Pero mientras aún estaban aturdidos por sus palabras, Yami ya se había movido. Con un simple impulso de sus pies, saltó alto en el aire, sus manos formando sellos a una velocidad increíble. Luego vinieron las palabras frías. Bueno, entonces permítanme saludarlos apropiadamente. Elemento fuego. Gran aniquilación de fuego. Aquellos que usan ninjutsu a menudo saben que el poder de un jutsu depende de la cantidad de chakra suministrado y de la fuerza de la transformación de la naturaleza. El mismo jutsu puede ser una pequeña bola de fuego en manos de un shinobi, pero una bola de fuego masiva en manos de otro. El mismo principio se aplica a la gran aniquilación de fuego. No es el jutsu en sí lo que es poderoso, sino Uchiha Madara. Aunque Yami todavía estaba ligeramente detrás de Madara en ese momento, con una salida de chakra casi imprudente, el impulso parecía aún más aterrador. ¡Bum! Un mar de llamas descendió, tiñendo las nubes del horizonte de rojo. ¡Ah! Los gritos resonaron rápidamente desde abajo mientras varios shinobi gritaban. Elemento agua. Muro de agua. Elemento tierra. Muro de flujo de tierra. Elemento viento. Palma rompedora. Un grupo de shinobi de Kumo trabajó en conjunto con todas sus fuerzas para bloquear las llamas que se extendían, disparando varias bengalas al cielo. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Esto ya no era un asunto de un espía. Esto era un asalto directo, incluso si solo había un enemigo. De hecho, sin las bengalas, cualquiera con ojos podía ver lo que estaba sucediendo aquí.
Parado en la cima de un tejado alto, Yami vio no menos de cientos de shinobi corriendo hacia su ubicación, incluidos muchos Anbu de élite enmascarados de Kumo. Su tiempo de respuesta fue mucho más rápido que el de Konoha durante el futuro plan de destrucción de Konoha. Al ver que las llamas habían sido suprimidas por los shinobi de Kumo, Yami continuó con otro ataque. Elemento quemar. Asesinato de vapor extremo. 2 bolas de fuego rojas, tan brillantes como el sol, cayeron del cielo. Aunque su alcance no era tan amplio como el de la llama destructora majestuosa, su letalidad era aún más devastadora. Varios shinobi descuidados fueron rozados por las bolas de fuego, y la humedad de sus cuerpos se evaporó instantáneamente. Este Kekkei Genkai no solo era difícil de contrarrestar con técnicas elementales ordinarias, sino que el elemento quemar también contenía chakra de viento, debilitando enormemente la efectividad de la especialidad de Kumo, el elemento rayo. Sin embargo, a través de este jutsu, los shinobi de Kumo confirmaron rápidamente la identidad del intruso. Es el velocista, Yami. Tengan cuidado. Pidan refuerzos. No podemos manejarlo solos. El apoyo está en camino. Eviten el combate directo por ahora. Mirando hacia abajo, Yami colocó sus manos en el suelo. Elemento tierra. Núcleo de terremoto. Una enorme roca de decenas de metros de altura colapsó rápidamente, provocando una reacción en cadena. Muchos de los pilares de piedra circundantes se hicieron añicos, y los escombros cayeron de las casas que se derrumbaban. Yami no pudo evitar preguntarse si estos shinobi de Kumo tenían daño cerebral. ¿Quién construye casas en un lugar tan peligroso? ¿Estaban esperando ser aplastados? ¿O realmente creían que nadie se atrevería a atacarlos aquí, a 967 millas de profundidad en el país del rayo? Enviando varios temblores con el elemento tierra, Yami se movió rápidamente de nuevo. En el instante en que sus pies dejaron el suelo, innumerables rayos y chorros de agua se dispararon hacia él desde todas las direcciones. Los shinobi de élite habían llegado, atacando sin dudar. Kumo se había mantenido fuerte durante décadas. Aparte de la rebelión de Kinkaku y Jinkaku, esta era la primera vez que alguien se atrevía a atacar directamente su hogar. Esto era una humillación total. Bakayaro. Mocoso malvado. Detén esta masacre. Una figura salió corriendo del edificio Raikage, envuelta en relámpagos, volando hacia Yami a gran velocidad. Elemento rayo. Explosión de trueno. El Jinchuriki perfecto de 8 colas, Killer B, ya no podía quedarse sentado mirando. Si dejaba que este niño continuara causando estragos, su hermano mayor lo destrozaría una vez que regresara. Elemento viento. Espada de vacío. Varias cuchillas de vacío se elevaron por el aire, pero fueron violentamente destrozadas por las colas de chakra rojo que emergían de la espalda de Killer B. La velocidad de Killer B no disminuyó. Su codo se estrelló ferozmente hacia Yami. Swish. Yami desapareció de nuevo. ¿Por qué recibir el ataque de frente cuando esquivar con un consumo de chakra insignificante era más fácil? ¡Boom! El golpe de Killer B destrozó otro edificio hasta convertirlo en escombros, sacudiendo el suelo y dejando un cráter profundo. ¡Maldición! No puedo tocarlo. No puedo atraparlo. Yami, bastardo. Mereces morir. Killer B levantó sus 7 espadas, girando como un torbellino mientras cargaba, forzando constantemente a Yami a avanzar, tratando de expulsarlo de la aldea. Pero después de perseguir a Yami durante cientos de metros, el dios trueno volador devolvió a Yami directamente al corazón de la aldea. El campo de batalla permaneció dentro de la aldea. Yami se movía a través de la jungla de piedra. Cada vez que veía a alguien solo, cargaba hacia adelante, abatiéndolo sin importar su rango o estatus. La mayoría de los Jonin podían resistir algunos de sus golpes, pero si no podían terminar con él rápidamente, Yami abandonaba la lucha y cambiaba a un nuevo objetivo. Killer B solo podía comer polvo detrás de él. No importa cuánto lo intentara, no podía alcanzarlo. Bakayaro. Konoyaro. Apretando los dientes, Killer B se detuvo de repente y explotó en humo. Entonces, ¿era solo un clon? Yami, que acababa de matar a un Chunin de Kumo, levantó una ceja ligeramente. Si el que estaba en la aldea era un clon, entonces el verdadero debe estar siguiendo a las tropas de apoyo en el frente. Kumo tenía su propio plan de ataque furtivo. A cientos de kilómetros de distancia, el cuerpo real de Killer B, oculto entre las tropas de apoyo, recibió la noticia y estalló con un chakra violento. Yami. ¿Qué pasa, B? Una shinobi de piel oscura se sobresaltó por su repentino arrebato. El Raikage nos dijo que ocultáramos nuestros movimientos. ¿Por qué te estás exponiendo? ¿Qué sentido tiene esconderse ahora? El tono de Killer B perdió sus rimas habituales.
Yami ha invadido la aldea y está causando estragos ahora mismo. ¿Qué? La expresión de la shinobi se oscureció de inmediato. Maui, yo regresaré primero. Trae a las tropas y sígueme lo más rápido que puedas. Sin esperar una respuesta, Killer Bee se transformó en el enorme 8 colas. Cada salto lo llevaba cientos de metros. Mabui se giró hacia los shinobi atónitos a su alrededor y dio una orden rápida y decisiva. Dejen a 100 personas para custodiar los suministros. El resto, regresen a la aldea a toda velocidad. De vuelta en Kumo, Yami continuó jugando a su juego del gato y el ratón, implacablemente perseguido por cientos de shinobi de Kumo. Cada vez que llegaba a un área con edificios densos, desataba ninjutsu a gran escala, incendiando toda la aldea. Pero Yami no se movía sin rumbo. Estaba buscando a Yuji Toni. Capturarla como recuerdo sería una buena ventaja. Desafortunadamente, ella no estaba en la aldea, lo que desbarató su plan. Al notar que la unidad de barrera ya estaba preparando trampas y muchos shinobi de bajo rango intentaban desesperadamente borrar sus marcas del dios trueno volador, Yami supo que no podía alargar esto mucho más. Kumo había estado investigando técnicas de espacio-tiempo durante años. La muerte del segundo Hokage a sus manos era prueba de su habilidad en esta área. Si se les daba suficiente tiempo, definitivamente encontrarían una manera de restringir el dios trueno volador. Teletransportándose a una de sus marcas, Yami de repente se encontró frente a dos montañas imponentes. Vaya, una mujer de cabello rubio corto sostenía su kunai especial. Se congeló al verlo, pero su reacción fue rápida. Desenvainó su espada corta y lanzó un corte hacia abajo. ¿Eres Samui? Yami bloqueó su hoja fácilmente y preguntó con curiosidad. Demonio. Vete al infierno. Los ojos de Samui ardían con odio. Su hogar acababa de ser quemado por este demonio. El destino de su hermano aún era desconocido. Pase lo que pase te llevaré. Un golpe aterrizó justo en su suave abdomen, debajo de la armadura de rayo. Samui expulsó el aire con dolor. El Sharingan escarlata de Yami giró, y la conciencia de Samui se nubló instantáneamente. Sin resistencia, fue sellada en un pergamino. Era el mismo pergamino de sellado que le había dado a Shisui para rescatar a Pakura. Originalmente del tamaño de un dedo, el pergamino se expandió drásticamente una vez que una persona fue sellada dentro. Bajen a Samui. Persíganlo. Yami secuestró a Samui. Un miembro del clan Yotsuki entró en pánico, casi saltando en su lugar. Samui era la estudiante personal del Raikage y uno de los futuros pilares de la aldea. ZZZT. ZZZT. Más de una docena de shinobi activaron el modo chakra de rayo, su velocidad duplicándose casi instantáneamente. Con un pergamino tan grande a su espalda, Yami abandonó la idea de continuar la lucha. Después de varias teletransportaciones rápidas, llegó al borde de Kumo, matando a los shinobi que bloqueaban su camino y escapando sin problemas. En ese momento, extraños sonidos sordos resonaron desde la distancia, como si la tierra misma estuviera temblando. Yami no necesitaba adivinar. El 8 colas, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de pulpo, saltaba hacia él desde lejos. El suelo temblaba con cada salto, estremeciéndose mientras la criatura golpeaba la tierra para impulsarse en el aire. Es Killer Bee-sama. ¡Genial! Killer Bee-sama ha vuelto a su forma verdadera. Los shinobi de Kumo, aunque emocionados, dejaron de perseguir. Se retiraron a la aldea para evitar ser atrapados en la próxima pelea. El 8 colas era demasiado grande. Si se unían, solo terminarían como daño colateral. Al ver la aldea ardiendo y en ruinas, los ojos del 8 colas ardieron de furia. Shimura Yami. Tu vida termina aquí. En un camión en el país del rayo, Yami dejó casualmente el pergamino de sellado a un lado y se lavó en el arroyo. No era de extrañar que hubiera tanta gente de piel oscura en el país del rayo. Era solo marzo, sin embargo, el sol ya estaba abrasador. Después de correr un rato, estaba empapado en sudor. La bomba bestia con cola del 8 colas. ¡Qué agradable sorpresa! Sintiendo la frescura del arroyo, Yami dejó escapar un suspiro de alivio. Originalmente, el caos que causó fue a un nivel limitado. Después de todo, el ninjutsu que había dominado estaba lejos de ser suficiente para destruir una aldea entera por sí mismo. Solo aquellos a nivel Super Kage poseían el tipo de poder que podía borrar una aldea con un solo golpe. Por ejemplo, el empuje todopoderoso de Pain, que arrasó Konoha en un solo ataque. O el modo chakra del 9 colas de Uzumaki Naruto, y la forma completa del Susanoo del clan Uchiha. Con su inmenso tamaño, cada movimiento traía una destrucción devastadora. Además, estaban las bestias con cola.
En términos de poder de combate, incluso la bestia de 8 colas no podía alcanzar el nivel Super Kage. Pero como encarnaciones del chakra mismo, su energía era abrumadora. Una vez que una bomba bestia con cola estaba completamente cargada, podía causar fácilmente la ruina de una aldea a través de la pura fuerza destructiva. El último ataque del 8 colas por sí solo había causado más destrucción que el esfuerzo de medio día de Yami. El anfitrión ha establecido un vínculo de hospitalidad con el País del Rayo, ganando 1,000 puntos de vínculo y un título especial. Enemigo público del País del Rayo. Enemigo público del País del Rayo. Tu llegada seguramente será recibida con entusiasmo por todo el País del Rayo. El daño infligido a los shinobi del País del Rayo aumenta en un 20%. La velocidad de entrenamiento del elemento rayo aumenta en un 100%. ¿Por qué me convertí en el enemigo público? Yami se sintió ofendido. Ya había planeado irse, pero el 8 colas y Killer Bee insistieron en enviarle una bomba bestia con cola. Así que, por supuesto, él les devolvió el favor. Si alguien era el enemigo público, ¿no debería ser Killer Bee? Además, a juzgar por las notificaciones del sistema, no murieron muchos shinobi. La mayoría de ellos eran solo un montón de cabezas musculosas. ¿Por qué eran tan mezquinos al respecto? Sin embargo, al ver los puntos de vínculo en el panel del sistema superar los 11,000 de nuevo, Yami no dudó esta vez. Invirtió más de 8,000 puntos directamente en mejorar su talento de control de chakra. Swish. El joven abrió la palma y una esfera de chakra comenzó a girar rápidamente en su mano. Pronto, un Rasengan se formó suavemente. El chakra que giraba violentamente hizo que incluso el arroyo normalmente tranquilo ondulara caóticamente. Mientras vertía más chakra, el tamaño del Rasengan se expandió, creciendo 2 veces, 4 veces, 6 veces hasta alcanzar casi 10 veces el tamaño original antes de finalmente explotar. El violento flujo de aire vació el agua del arroyo a su alrededor, obligando a Yami a saltar impotente. Rápidamente se vistió de nuevo, pero una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. El Rasengan original era lo último en transformación de la forma del chakra, con demandas extremadamente altas en el control de chakra. Con cada nivel de maestría, la dificultad aumentaba exponencialmente. Sin entrar en el modo sabio, incluso a Jiraiya y Naruto les resultaba difícil usar el Gran Rasengan. Este fue el primer intento de Yami con el Rasengan, y no solo tuvo éxito al primer intento, sino que también lo expandió casi 10 veces en tamaño. Como era de esperar, una vez que el talento se actualizaba al nivel rompelímites, experimentaba una transformación cualitativa. Ahora, podía controlar el chakra tan fácilmente como mover sus propias extremidades, dirigiéndolo como quisiera. A continuación, probemos esto. Yami se sentó con las piernas cruzadas, intentando fusionar chakra de tierra y fuego según el método que había usado para el elemento quemar. Pronto, un chakra ardiente surgió de su cuerpo, y el chico abrió la boca, escupiendo una bola de magma en el arroyo, evaporando instantáneamente una gran nube de niebla. Elemento lava, completado. Como un niño que había descubierto un juguete nuevo, Yami jugó felizmente, probando continuamente diferentes fusiones de chakra. Elemento tormenta, combinando rayo y agua. Elemento imán, combinando viento y rayo. Aunque sus transformaciones de la naturaleza de rayo y agua solo habían alcanzado el nivel de dominio y no el definitivo, lo que hacía su fusión más difícil que el elemento lava y el elemento quemar, Yami aún así tuvo éxito con su excepcional talento de control de chakra. En solo un día, dominó varios límites de línea de sangre. Desafortunadamente, al intentar fusionar el elemento madera, fracasó. Claramente, había refinado tanto el chakra de tierra como el de agua al mismo tiempo, sin embargo, el resultado seguía siendo el elemento lava, el estilo de elemento lava altamente corrosivo utilizado por Terminei. País de las aguas termales. Campamento de Konoha. Dentro de la tienda del cuartel general. Nara Shikaku estaba frente a un mapa en la mesa de arena, moviendo piezas de ajedrez ociosamente. Los otros shinobi de alto nivel de Konoha en la sala compartían su estado distraído. Los frentes habían estado inusualmente tranquilos estos últimos días. Las fuerzas de Kumo permanecían ocultas. Konoha había lanzado algunas ofensivas simbólicas, pero eran en su mayoría para aparentar, asegurando que Kumo no viera a través de su estrategia. No había habido bajas reales. Lo que pesaba en sus mentes era Yami, que seguía operando en lo profundo de las líneas enemigas. A juzgar por el tiempo, Yami debería haber completado su misión hace más de un día, pero no había habido noticias. ¡Qué error! Jiraiya se golpeó la frente con frustración. Debería haber hecho que el niño firmara un contrato con el Mountain Yoboku antes de que se fuera.
Al menos así podría haber enviado un mensaje rápidamente. Ahora estamos aquí sentados esperando como idiotas. Shikaku sonrió. Jiraiya-sama, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Con el dios trueno volador, la seguridad de Yami debería estar asegurada. La única pregunta es cuánto daño logró infligir. Sí, antes de que pudiera terminar, una conmoción estalló fuera de la tienda. Un shinobi del clan Hyuga entró corriendo, sin aliento. Maestro Shikaku. Maestro Jiraiya. Las fuerzas de Kumo se han retirado. ¿Qué? Shikaku se levantó de un salto, sorprendido. ¿Estás seguro de que es una retirada, no una retirada táctica? Es una retirada total. Informó rápidamente el shinobi Hyuga. Dejaron suministros, ni siquiera desmantelaron sus tiendas. Los seguí hasta el cañón y confirmé su evacuación antes de volver a informar. Ya veo. La expresión de Shikaku cambió mientras procesaba la información. Debe haber disturbios en Kumo que forzaron su retirada. Envíen más usuarios del Byakugan para monitorear el cañón. Mantendremos nuestra posición por ahora en caso de que sea una finta. Jiraiya y los demás estuvieron de acuerdo con el enfoque cauteloso de Shikaku y se sintieron algo aliviados. Esa noche, un halcón entregó inteligencia al campamento de Konoha. Cuando Shikaku leyó el contenido del pergamino, su expresión cambió drásticamente. Miró el pergamino como si hubiera visto algo increíble. ¿Qué es, Shikaku? Di algo, instó Jiraiya con ansiedad. Después de varios segundos, Shikaku salió de su asombro. Revisó repetidamente los sellos y códigos del pergamino antes de finalmente exhalar. Yami destruyó la aldea de Kumo. La tienda cayó en un silencio total. ¿Qué dijiste? La expresión de Jiraiya se congeló. Agarró el pergamino, lo leyó cuidadosamente, luego se quedó quieto como Shikaku, sin palabras. Yami, ¿qué demonios hiciste? A la mañana siguiente, Yami regresó al campamento de Konoha, con el pergamino atado a su espalda. Yugao y Kurenai estaban en la entrada. En el momento en que lo vieron, corrieron hacia él. Kurenai inmediatamente abrazó a Yami con fuerza, golpeando el pergamino de su espalda con la fuerza. Oye. Esa es la especialidad local que traje de vuelta. Gritó Yami rápidamente, viendo el pergamino rodar lejos. ¿Especialidad? Estás loco. ¿Ir solo a la aldea de Kumo? ¿De verdad crees que eres el sabio de los 6 caminos? Kurenai le pellizcó las mejillas con fuerza, su pecho agitándose de ira. Incluso Yugao, que generalmente lo consentía más, no mostró ninguna piedad esta vez. En cambio, habló seriamente. Yami-kun, ¿podrías al menos decirnos antes de hacer algo tan imprudente la próxima vez? No les dije porque sabía que se preocuparían, respondió Yami mientras se liberaba del agarre de Kurenai. Saben lo confiable que es el dios trueno volador. Esta misión no fue diferente a cualquier otra para mí. La expresión de Yugao se mantuvo seria. Cada ninjutsu tiene una debilidad. No existe tal cosa como un jutsu invencible. Lo sé. Yami asintió. Por eso fui cauteloso. Solo jugué un poco en Kumo, agarré un recuerdo y me fui. Me estás mintiendo. La expresión de Yugao se endureció. No lo estoy. Protestó Yami, luciendo ofendido. Pero la inteligencia dice que causaste estragos en Kumo, destruiste la mitad de la aldea y luego te fuiste. ¿Eh? Yami estaba lleno de signos de interrogación. Sentía que la información entre las dos partes no coincidía en absoluto. Al ver a Nara Shikaku y a los demás saliendo de la tienda, Yami rápidamente recogió el pergamino de nuevo. Es demasiado problema explicar uno por uno. Vamos. Dentro de la tienda del cuartel general, el lugar estaba repleto de Jonin de Konoha. Casi todos los Jonin del campamento estaban presentes. Kurenai y Yugao solo pudieron unirse gracias a Yami, y tenían buenos asientos, listas para ver el espectáculo. Yami relató todo el proceso en detalle. Después de terminar, tomó un gran sorbo de agua del tubo de bambú a su lado y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Así que, fue el 8 colas quien destruyó la aldea él mismo. Jiraiya se acarició la barbilla pensativamente. Me preguntaba si habías dominado algún tipo de técnica prohibida súper grande. Pero si fue una bomba bestia con cola, entonces tiene sentido. Exacto, respondió Yami con impotencia. Ellos lo hicieron ellos mismos. ¿Por qué culparme a mí? De repente, Yami pensó en el anciano en casa. Maldición. ¿Podría ser que el físico de absorción de culpa del clan Shimura había sido heredado por él? Pero aún así estuvo ligado a tus acciones, suspiró Shikaku. No esperaba que ya hubieras dominado la tercera etapa de la técnica Dios Trueno Volador del cuarto Hokage, la conducción de rayos. Los Jonin estaban todos impresionados.
Muchos de ellos habían presenciado la rebelión del 9 colas de primera mano, y el recuerdo de esa destructiva bomba bestia con cola todavía estaba vívido. Afortunadamente, el cuarto Hokage había llegado a tiempo y teletransportado la bomba bestia con cola lejos, dejándola explotar de manera segura en el bosque. De lo contrario, las pérdidas habrían sido catastróficas. En ese momento, los Jonin presentes sintieron una fuerte sensación de tranquilidad. Ahora tenían a alguien que podía manejar una bomba bestia con cola. Si alguna vez había otro alboroto de bestias con cola, no estarían indefensos. Nuestros equipos de inteligencia no lograron descubrir los detalles de la batalla, lo que llevó al malentendido, admitió Shikaku. Se giró hacia el chico que mordía una manzana casualmente. Yami, fue gracias a tu plan que Killer Bee fue impedido de llegar al frente. De lo contrario, la batalla podría haberse estancado de nuevo. De acuerdo, asintió Yuga Ieyasu. El Jinchuriki de 8 colas se estaba ocultando deliberadamente. Incluso el Byakugan habría luchado para localizarlo. ¿El cuarto Raikage se retiró? Preguntó Yami. Sí, confirmó Shikaku. Se retiró con la fuerza principal ayer. La guerra ha terminado esencialmente. El siguiente paso son las negociaciones. Un brillo agudo cruzó los ojos del estratega. Si querían una pelea, bien. Si querían irse, bien. ¿De verdad pensaron que Konoha los dejaría ir y venir a su antojo? Chico, ¿qué hay en ese pergamino tuyo? Preguntó Jiraiya con curiosidad. Oh, solo un recuerdo que traje de Kumo, respondió Yami, abriendo el pergamino y liberando el sello. Bang. Mientras el humo se disipaba, la inconsciente Samui apareció ante todos. La mandíbula de Jiraiya casi golpea el suelo. Espera, recuerdo. Así que la especialidad local de Kumo es una belleza. En un instante, la ambición de Jiraiya resurgió. Shikaku. Vamos a aniquilarlos a todos. Debemos ocupar la aldea de la nube. Jiraiya-sama, el rostro de Shikaku se contrajo con líneas negras. Yugao y Kurenai estaban visiblemente molestas. ¿Cómo pudo salir y traer de vuelta a una mujer rubia tan grande? Tan grande maldición. Falsa, ¿verdad? Tiene que ser falsa. Viejo pervertido, estás pensando demasiado. Yami agitó la mano con desdén, suspirando. Realmente no hay muchas mujeres bonitas en Kumo. Las has visto en el campo de batalla. Escuché que su Jinchuriki femenina es hermosa, pero no pude encontrarla esta vez. Esta es Samui, la subordinada directa del cuarto Raikage. Él intentó secuestrarme, así que yo secuestré a su subordinada en su lugar. Considérenlo un empate. Ah. Así es como es el entusiasmo de Jiraiya se desinfló de inmediato. Pensando en los shinobi de Kumo en el campo de batalla, con sus constituciones masivas que se asemejaban al clan Akimichi, se estremeció. Demasiado aterrador. Las bellezas de Kumo eran mejor dejarlas para su propia gente. Los Jonin alrededor estaban secretamente aterrorizados. El deseo de venganza de este chico era demasiado fuerte. Como se esperaba del nieto de Danzo. En el futuro, no importa que, no podían permitirse cruzarse con el clan Shimura. De lo contrario, entre ese viejo intrigante y este chico aterrador, nunca conocerían la paz. Después de que Yami volvió a sellar a Samui, Shikaku habló. Muy bien. Gracias a Yami, estamos a punto de reclamar la victoria, pero no podemos bajar la guardia todavía. Todos, manténganse alerta en los próximos días en caso de un ataque sorpresa de Kumo. ¿Sí? Respondieron los Jonin al unísono. Con la tranquilidad de Shikaku, Yami regresó a descansar con su pergamino. Pronto, llegó inteligencia más precisa de Kumo, confirmando que la guerra había terminado por completo. El tiempo retrocede hasta el día en que Yami se fue. Después de darse cuenta de que su propia imprudencia había causado un desastre, Killer Bee inmediatamente comenzó las operaciones de rescate después de un breve momento de rabia. La buena noticia fue que, debido a la destrucción anterior de Yami, Kumo ya había entrado en estado de preparación para la guerra, y muchos civiles habían sido evacuados a refugios subterráneos como parte de sus protocolos de emergencia practicados. Además, el objetivo directo de la bomba bestia con cola era el edificio Raikage en la montaña. El suelo debajo solo sufrió por la onda de choque resultante, por lo que las bajas no fueron tan graves como podrían haber sido. Pero aún así fue una explosión masiva dentro de la aldea. El chakra disperso por la bomba bestia con cola era más fuerte que la mayoría de los ninjutsu utilizados por shinobi de nivel Chunin. El número real de muertos alcanzó cerca de 1000, siendo la mayoría de los fallecidos civiles. Los más de 100 shinobi que murieron eran en su mayoría genin. Pero antes de que Killer Bee pudiera siquiera recuperar el aliento, ocurrió otro incidente esa misma noche.
Las fuerzas de Iwa, lideradas personalmente por Onoki, sortearon el estrecho y aterrizaron, encontrándose con las tropas de apoyo de Kumo que se habían apresurado a regresar a la aldea. Si no fuera por la llegada oportuna de Killer Bee, y el cuarto Raikage abandonando la fuerza principal para regresar a la aldea por preocupación por su seguridad, esos 1000 shinobi habrían sido rodeados por las fuerzas de Iwa. Con la fuerza combinada de los hermanos Up, lograron repeler a las tropas de Iwa. Al regresar a la aldea, al ver la devastación y enterarse de que su subordinada había sido secuestrada por Yami, el cuarto Raikage estaba tan furioso que le sangraron las encías. Raikage, no podemos permitirnos seguir luchando. Aunque Dodai también estaba lleno de odio, entendía claramente que Kumo ya había sido gravemente herida. Continuar la lucha solo arriesgaría desencadenar otra guerra shinobi a gran escala. Su generación ya había pasado sus vidas en batalla. No deseaban desperdiciar más vidas en un conflicto sin sentido. Raikage-sama, la pérdida económica de la aldea asciende a miles de millones de ryo, y hemos perdido un número significativo de shinobi. Si pudiéramos ganar, podría valer la pena, pero Konoha tiene a Yami. ¿Qué diferencia hay entre él y Namikaze Minato en aquel entonces? No podemos sacrificar a la élite de Kumo por el bien de la llamada justicia. Después de que Dodai terminó de hablar, no solo el cuarto Raikage sino también los shinobi de élite circundantes guardaron silencio. Objetivamente hablando, Kumo ya no tenía la fuerza para suprimir a Konoha. Con Iwa ejerciendo presión sobre ellos desde fuera, no tenían aliados a los que recurrir. Suna ya estaba en declive, a punto de caer de las 5 grandes naciones. Kiri se había aislado del mundo exterior, eligiendo la reclusión. Kumo estaba ahora aislada, sin apoyo. El cuarto Raikage entendía todo esto, pero las grandes pérdidas que Kumo había sufrido eran demasiado difíciles de aceptar para él. Pero la realidad era cruel. Por muy reacio que estuviera, se vio obligado a tragarlo. ¡Bum! El cuarto Raikage estalló con un intenso chakra de rayo, golpeando el suelo bajo él. Las casas dañadas circundantes colapsaron por completo por la fuerza del golpe. Después de desahogar su ira, el Raikage se preparó para volver a descansar. Pero cuando levantó la vista, el que una vez fue el grandioso e imponente edificio Raikage había desaparecido. La montaña detrás había sido aplanada. Por un momento, la furia resurgió. Yami. Te maldigo. Te maldigo para que mueras joven como Namikaze Minato. País de las aguas termales. Después de enterarse de la situación actual en el país del rayo, Nara Shikaku finalmente se relajó por completo. Kumo ya no tenía la capacidad de librar una guerra, al menos durante varios años. Esta guerra los había llevado a sus límites. Si hubieran ganado, habría valido la pena, pero perder significaba un desastre. Fue justo como la derrota de Suna ante el daimyo, lo que llevó a recortes presupuestarios masivos, debilitando gravemente su poder militar. Todo lo que pudieron hacer fue mirar impotentes. Como era de esperar, unos días después, Kumo envió un enviado expresando su intención de iniciar conversaciones de paz. Sin embargo, debido al grave daño a la aldea, no tenían mano de obra disponible y solo podrían enviar una delegación oficial en un mes. Al recibir esta noticia, el ejército de Konoha comenzó a retirarse de inmediato, dejando atrás solo un pequeño equipo de shinobi sensoriales para patrullar la frontera. Yami también regresó a Konoha con el ejército. Después de esta batalla, Yami se convirtió por completo en el nuevo héroe de Konoha. Al mismo tiempo, un nuevo título comenzó a extenderse por todo el mundo shinobi. Shinigami de Konoha. En solo una misión, con un ataque sorpresa, había matado a casi 500 shinobi. Incluso Namikaze Minato nunca había logrado tal récord. Sin mencionar que, durante los exámenes Chunin anteriores, este niño ya había mostrado su lado despiadado, persiguiendo y matando descaradamente a un grupo de genin. Su intención asesina era algo rara vez visto en el mundo shinobi. Realmente merecía el título de Shinigami. Al principio, debido a su corta edad, algunos lo llamaban el pequeño Shinigami de Konoha. Pero considerando cómo se fortalecería en el futuro, esas palabras por sí solas no eran suficientes. Simplemente llamarlo Shinigami de Konoha era más apropiado. Después de escuchar sobre este nuevo título, Yami se sintió algo complacido. Al menos no era algo como asesino de genin. Una semana después, el ejército ninja regresó a Konoha. Al ver el paisaje familiar de casa, los rostros de muchos shinobi mostraban emoción. A diferencia de las misiones regulares, cada batalla en el frente conllevaba el riesgo de muerte. Cada lucha era como caminar por las puertas del infierno. Volver vivo y ver el hogar de nuevo se sentía completamente diferente. Pero a pesar de la emoción, todos mantuvieron la formación y el ritmo, resistiendo la urgencia de correr a casa.
Efectivamente, cuando llegaron a la puerta de Konoha, vieron una gran multitud reunida. Liderados por el tercer Hokage, Danzo y los dos ancianos estaban al frente. Detrás de ellos estaban los shinobi que se habían quedado en la aldea y muchos aldeanos que habían venido a darles la bienvenida. Cuando el ejército regresó, atronadores vítores resonaron en el cielo. La gente gritaba los nombres de sus seres queridos y los héroes de la batalla. Entre esos nombres, la voz de Yami incluso eclipsó la de Jiraiya, uno de los Sannin. El dios trueno volador cambió el campo de batalla. La incursión nocturna en la aldea de Kumo destruyó la mitad de la base principal del enemigo. En esta guerra, la actuación del niño de 8 años fue demasiado deslumbrante. Nara Shikaku sacó rápidamente a Yami del carruaje, donde había estado disfrutando de un masaje íntimo de Yugao, y lo guió para que caminara codo a codo consigo mismo y Jiraiya. Al frente, Danzo sonrió inconscientemente. Estaba acostumbrado a vivir en las sombras y nunca le gustó estar en escenas tan brillantes y celebratorias. Pero esta vez era diferente. El héroe era su nieto, Yami. Así que vino de todos modos. Hiruzen también sonreía, aunque su expresión era más complicada. Demasiado fuerte, ya no puedo reprimirlo. No puedo darte el puesto de Hokage, pero puedo concederte estatus y poder solo superado por el del Hokage. Después de consolarse con ese pensamiento, la sonrisa de Hiruzen se volvió más natural. Finalmente, el ejército llegó a la puerta de Konoha. Hiruzen dio un paso adelante y palmeó a Nara Shikaku en el hombro. Shikaku, gracias a tu liderazgo, Konoha sufrió pérdidas mínimas esta vez. Hokage-sama, es demasiado amable, respondió Shikaku humildemente. Este fue el resultado del esfuerzo de todos. Todo se hizo por Konoha. Así es. Todo es por Konoha. Hiruzen asintió con una sonrisa, luego se giró hacia su amado discípulo. Jiraiya, trabajaste duro. El Raikage no fue un oponente fácil, ¿verdad? Está como en el tercer lugar del mundo, respondió Jiraiya, usando el tono juguetón que había aprendido de Yami. Lanzó su largo cabello coquetamente hacia las jóvenes de la multitud. Viejo, no desperdicies tus elogios en mí. El verdadero héroe está por allá. Por supuesto, lo sé. Pero deberíamos tomarnos esto paso a paso. Hiruzen sonrió y se inclinó ligeramente, bajando la voz. Jiraiya, si estás dispuesto, puedo entregarte mi puesto hoy mismo. Este sería el mejor resultado. Jiraiya tenía la fuerza y la reputación para convertirse en Hokage. No había necesidad de buscar otro sucesor. Jiraiya lo miró en estado de shock por un momento, luego negó rápidamente con la cabeza. No bromees así, me conoces. No soy apto para ser Hokage. Además, la expresión de Jiraiya se tornó sombría. Todavía tengo que encontrarlo. Hiruzen hizo una pausa, luego suspiró, sin decir nada más. Mientras continuaban, la mirada de Hiruzen se posó en Yami, que intercambiaba miradas con Danzo. Hiruzen se inclinó ligeramente. Yami, ¿por qué no me dijiste que habías dominado el dios trueno volador? Yami retiró la mirada y respondió casualmente. ¿Necesito anunciar cada jutsu que aprendo? Esto es diferente. Es el dios trueno volador. Bueno, para mí, no hay diferencia. Lo aprendí en solo unos meses. Hiruzen estaba asombrado. ¿Así es como se ve el mundo de los genios? No. Él mismo había sido un genio en su juventud, pero nunca fue tan orgulloso como Yami. Aún así, este no era el momento de sermonear a un niño. Hiruzen forzó una sonrisa. Al menos en el futuro, cuando aprendas algo tan poderoso, házelo saber a tu abuelo. Nos ayuda a estar preparados. Si Danzo lo sabía, dada la personalidad de ese anciano, seguramente se lo presumiría. Así que sería lo mismo que decírselo a Hiruzen de todos modos. Después de ese pequeño recordatorio, Hiruzen se enderezó y alzó la voz. Yami es el nuevo héroe de la aldea. Mientras sus palabras resonaban, la multitud estalló en vítores. Héroe. Héroe. Shinigami de Konoha. Velocista. Invencible. Una nueva potencia había surgido en Konoha. Esto significaba que su seguridad estaba asegurada una vez más, y naturalmente, todos estaban encantados. Hiruzen también observó la escena con satisfacción. No obstruiría el camino de Yami hacia la grandeza. En cambio, aprovecharía esta oportunidad para ofrecer alguna compensación. A medida que los vítores disminuyan gradualmente, Hiruzen dio otro discurso improvisado. Fue la primera persona en ser completamente adoctrinada por la voluntad de fuego. Después de solo unas pocas palabras, sus ojos estaban rojos de emoción. Muchos de los shinobi presentes también se sintieron conmovidos, ansiosos por volver directamente al campo de batalla para ofrecer su fuerza a Konoha. Entre ellos, Uchiha Shisui estaba visiblemente emocionado. Parado a su lado, los ojos de Uchiha Itachi ardían de emoción.
Este era el verdadero significado de un Kage. Esta era la visión por la que un shinobi debería esforzarse, no los estrechos intereses de un solo clan. Una nueva semilla de pensamiento se arraigó silenciosamente en el corazón de Itachi. La ceremonia de bienvenida continuó. Rodeados de aldeanos, la fuerza expedicionaria entró en la ciudad. Las notificaciones del sistema seguían sonando en la mente de Yami. Este era el beneficio de la fama. Simplemente encontrarse con gente ahora dejaba una fuerte impresión y formaba vínculos preliminares. Los parientes y amigos de Yami habían venido. Izumi estaba con su madre entre la multitud, gritando su nombre con entusiasmo. Junto a ellas estaban Karin y Uzumaki Misa. Cuando Yami miró hacia ellas, Karin saludó enérgicamente, gritando: «Yami Oni-chan. Yami Oni-chan. Eres tan genial». Una voz infantil resonó. Yami se giró para ver a Uzumaki Naruto saludándolo emocionado a 10 metros de distancia, saltando felizmente. Dejando las filas, Yami se acercó y revolvió juguetonamente el cabello rubio de Naruto. «Naruto, ¿terminaste de leer los libros que te di?» Los ojos de Naruto parpadearon con culpa, pero aún así asintió. «Por supuesto que los terminé». «Bien. Entonces te haré un examen mañana». «Ah. De ninguna manera». «¿Qué quieres decir con de ninguna manera?» «Si no apruebas, le diré al jefe de ramen que te reduzca las porciones». «Wow». Naruto gimió como un pequeño animal, corriendo inmediatamente a casa para empezar a repasar, ignorando por completo la ceremonia de bienvenida. El ejército continuó hacia la roca conmemorativa, rindiendo homenaje a los 73 shinobi que murieron en la guerra. Después del memorial, el equipo se disolvió oficialmente. Yami fue notificado de que debía presentarse en el edificio del Hokage a las 2 de la tarde del día siguiente. De vuelta en casa, Uzumaki Misa ya había preparado un gran festín para celebrar el regreso seguro de Yami y los demás. Anko, que no había participado en la guerra, también vino a unirse a la comida. Había pasado un tiempo desde que Yami vio a Anko por última vez, y su figura se había vuelto aún más exagerada. Cuando la bebida comenzó más tarde, Kiyomi, preocupada por la inocencia de su hija, llevó a Izumi a casa temprano. Efectivamente, después de unas 2 botellas y media de shochu, el grupo de Kunoichi comenzó a mostrar su verdadero yo. «Yami, incluso aprendiste el dios trueno volador. Estoy tan celosa». Anko se aferró a Yami, casi sofocándolo con su pecho, dejándolo sin aliento. «Yami Oni-chan». Karin lo jaló rápidamente para liberarlo, mirando a Anko. «Niña, ¿estás celosa?» Bromeó Anko. ¿Celosa de ti? Prefiero estar celosa de Kurenai. ¿Quién dice eso? Kurenai, recostada en la mesa medio borracha, se sentó de repente. Si vas a estar celosa, deberías estar celosa de Yugao. No sabes. Al ver a las dos borrachas descontrolarse, Yami no se molestó en escuchar más sus tonterías. Agarró a Karin y se dirigió arriba. Vamos, Karin. Te recompensaré hoy. Puedes ser mi almohada por la noche. ¿En serio? Gracias. A la mañana siguiente, después de ser atormentado por Karin hasta altas horas de la noche, Yami juró nunca más dejar que una niña fuera su almohada. Visitó la casa de Naruto por la mañana y descubrió que después de una noche de estudio intensivo, Naruto apenas logró pasar su examen. Yami luego lo llevó a Ichiraku Ramen como recompensa. Al ver que era Yami, el jefe de ramen ofreció la comida gratis, llamándolo un regalo para el héroe de Konoha. Naruto estaba visiblemente envidioso, jurando que algún día él también se convertiría en un héroe y ganaría ramen gratis. Después de su comida, Yami envió a Naruto a casa y luego se dirigió al edificio del Hokage. Al abrir la puerta de la oficina, vio a los 4 ancianos de Konoha reunidos. Al verlo, Hiruzen sonrió y saludó. «Yami, ¿estás aquí? Adelante». Entrando en la oficina del Hokage, Yami saludó a las personas dentro y se sentó casualmente en el sofá. ¿Para qué me llamaron aquí? Por supuesto, son buenas noticias. Después de la victoria en la guerra con pérdidas mínimas, la sonrisa de Hiruzen no se había desvanecido. Eres el gran héroe de esta guerra, así que naturalmente, debes ser recompensado de acuerdo con tus méritos. Yami miró a Hiruzen, curioso sobre qué tipo de beneficios planeaba ofrecer. A partir de hoy, serás reconocido oficialmente como Jonin de la aldea. Esta batalla se registrará como 10 misiones de rango S en tu historial. Puedes cobrar el bono y los puntos de mérito correspondientes más tarde. Hiruzen no lo mantuvo en suspenso y compartió directamente el resultado final de sus discusiones. También escuché de Shikaku que estás bastante interesado en el trabajo de Anbu. Inicialmente estaba en contra de dejar que alguien tan joven entrara en Anbu. Sin embargo, Danzo cree que eres adecuado. Así que, haré una excepción esta vez.
Hiruzen dio una calada a su pipa y anunció solemnemente: Yami, en nombre del Hokage, te nombro capitán de la tercera brigada de Anbu. Tus responsabilidades principales serán la defensa fronteriza de Konoha, la seguridad de la barrera y el manejo de espías que se infiltren desde otras aldeas. Yami se frotó la barbilla. Quiero preguntar, ¿está Kakashi en la tercera brigada? Si no es así, ¿puedo cambiar de brigada? El rostro de Hiruzen se contrajo ligeramente. En ese momento, Danzo habló. Ataque Kakashi es actualmente el capitán del segundo escuadrón de la tercera brigada. Su prestigio no es bajo, y muchos creían que se convertiría en el próximo capitán. Pero ahora, esta posición te pertenece. Si sientes que los subordinados allí no son lo suficientemente leales, puedes traer a algunas personas de raíz. Creo que con la mente abierta del Hokage, no se opondría a algo tan trivial, ¿verdad? Hiruzen frunció el ceño. Ahora que el asunto ya estaba a la vista, ¿cómo podía negarse? Raíz y Anbu no debían interferir entre sí. ¿Estaba Danzo planeando insertar a su gente directamente en el Anbu del Hokage? Sin embargo, Yami negó con la cabeza. No creo que nadie lo suficientemente ciego se atreva a resistirme. Olvídate de traer miembros de raíz. Pero, tercer Hokage, quiero que Uzuki Yugao y Yui Kurenai se unan a Anbu. No debería haber problema con eso, ¿verdad? No hay problema. Hiruzen asintió con una sonrisa. También serán ascendidas a Jonin especiales después de la guerra. Están más que calificadas para unirse a Anbu. Yami, ¿hay algo más que te gustaría? Solo dímelo, y aceptaré cualquier cosa dentro de mi poder. En realidad no. Yami negó con la cabeza con calma. Lo que Hiruzen podía ofrecer no era lo que Yami realmente quería. Lo que Yami quería, Hiruzen no podía dar. Está bien. Hiruzen asintió cortésmente. Si alguna vez tienes dificultades en el futuro, siempre eres bienvenido a venir a mí. Pero, Hiruzen mostró una expresión ligeramente incómoda. Debido a la guerra, todavía hay muchas tareas pendientes en la aldea. Antes de tomar oficialmente tu puesto en Anbu, tendrás que seguir completando misiones como shinobi regular. ¿Eh? El rostro de Yami decayó. Esperaba tomarme unas vacaciones primero. Hiruzen lo tranquilizó rápidamente. Después de este periodo de trabajo intenso, te concederé 2 meses de vacaciones. De acuerdo, entonces. Pensando en el ajetreo que se avecinaba, Yami suspiró. Volveré por ahora. Espera. Hiruzen lo detuvo rápidamente antes de que pudiera irse. Todavía hay un asunto más. ¿Podrías entregarme a Samui como moneda de cambio? Imposible. Yami inmediatamente miró a Hiruzen con sospecha, luego se giró hacia Danzo y se quejó. Viejo, ¿qué me dijiste antes? ¿No dijiste que los shinobi tienen derecho a manejar su propio botín de guerra? Este viejo está tratando de quitarme mis cosas. ¿No vas a detenerlo? Hiruzen, has ido demasiado lejos, interpuso Danzo fríamente. ¿Para qué quieres la cautiva de Yami? Ese es su trofeo legítimo. ¿Tienes la intención de devolverla a Kumo? Después de todo, ella es la subordinada personal del cuarto Raikage. Hiruzen dio su razón, luciendo incómodo. El enviado de Kumo llegará pronto, y seguramente querrán pagar un rescate por Samui. Estoy pensando en hacer esto por el bien de la paz. Sarutobi. Incluso mi tocado Omura y Utatane Koharu no pudieron soportar este razonamiento. ¿Qué estás pensando? Somos los vencedores en esta guerra. ¿Cómo puede una nación victoriosa estar tan ansiosa por apaciguar al derrotado? Incluso si negociamos la paz, Kumo debería ser quien pague la compensación. ¿Y aún así quieres regalarles algo? Hiruzen se quedó sin palabras. Su intención era simplemente aliviar la hostilidad de Kumo hacia Konoha y evitar que el odio se profundizara entre las dos partes. Era solo una prisionera. ¿Era realmente tan importante? Pueden discutir esto todo lo que quieran, pero Samui es mi trofeo. No la entregaré. Siéntanse libres de enviar a alguien a tomarla por la fuerza. Pruébenlo, y vean si no los mato. Yami se burló, emitiendo un ultimátum directo, luego se giró y salió de la oficina. Maldición. Hiruzen suspiró pesadamente, dándose cuenta de que una vez más había ofendido a este niño problemático. Solo pudo renunciar a la idea por completo. Al notar la expresión fría de Danzo, Hiruzen supo que necesitaba desviar la atención, así que inmediatamente cambió de tema. Dejemos de lado las negociaciones de Kumo por ahora. Hay otro problema que debemos abordar. Uchiha han cruzado la línea esta vez. Al escuchar esto, el interés de Danzo regresó, y los otros 2 consejeros también se pusieron serios. En esta guerra, el clan Hyuga había desplegado casi toda su fuerza.
Otros clanes principales también habían contribuido con personal y recursos. Solo los Uchiha enviaron a 2 menores de edad, sin que ningún otro miembro participara en el campo de batalla. Esta actitud dejaba claro que no se veían a sí mismos como parte de Konoha. Era un desafío directo a la autoridad del liderazgo de Konoha. Danzo, te dejaré la tarea de manejar a los Uchiha, dijo Hiruzen con calma. Danzo no discutió esta vez. Simplemente asintió. No te preocupes. No los dejaré vivir cómodamente. Yami. En otro lugar, después de dejar el edificio del Hokage, Yami planeaba ir a casa, pero fue detenido por Hyuga Isashi. Isashi-sensei. Estás libre ahora, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Ven conmigo un momento. Isashi miró a su alrededor, luego guió a Yami hacia el complejo Hyuga. Los dos entraron en un elegante salón de té. Dentro, alguien ya estaba esperando. Hyuga Yashi estaba sentado allí con 2 niños, Hyuga Neji y Hyuga Hinata. Isashi cerró la puerta y se arrodilló junto a Yashi. Bajo la mirada sorprendida de Yami, los 2 adultos y los 2 niños se sentaron formalmente frente a él. Yashi habló sinceramente. Yami-kun, gracias por ayudar al clan Hyuga y por salvar a mi hermano. Sin tu intervención, Isashi habría hecho algo tonto, y esta guerra podría no haber terminado tan fácilmente. Si las cosas se hubieran alargado y hubiéramos perdido, el clan Hyuga realmente se habría convertido en el chivo expiatorio de Konoha. De ahora en adelante, cualquier cosa que Yami-kun nos pida, el clan Hyuga no se negará. Isashi también se inclinó profundamente. Neji, recuerda esto bien. Debes escuchar a Yami-kun. Él me salvó, y salvó tu futuro. Entiendo, padre, respondió Neji, su joven voz firme y sincera. Hinata estaba a punto de inclinarse como su padre, pero antes de que pudiera, Yami apareció a su lado, la levantó en sus brazos y sonrió. Está bien, esto no tiene nada que ver contigo. No hay necesidad de agradecerme. Y Yami-sama. La sonrojada Hinata ya estaba echando humo en sus brazos. Afortunadamente, Yami bajó rápidamente a la chica nerviosa antes de que se desmayara, luego ayudó a los demás a levantarse. Así que por eso me arrastraste aquí tan misteriosamente, Isashi-sensei. Tenías esto preparado. Aceptaré tu gratitud esta vez, pero nunca vuelvas a hacer algo como esto. Yami sentía que merecía completamente su agradecimiento. Después de todo, de hecho había salvado a todo el clan Hyuga. Si la guerra se hubiera prolongado un poco más, la aldea habría comenzado a culpar a los Hyuga. Sacrificar a alguien para calmar la ira pública era inevitable. En ese momento, tanto Yashi como Isashi podrían haber sido obligados a cometer seppuku para proteger el honor del clan. Los aldeanos de Konoha podían ser así de tontos. El trágico ejemplo de ataque Sakumo era prueba suficiente. No estoy acostumbrado a ser tan formal, sonrió Isashi. Trabajemos bien juntos en el futuro. Yashi asintió en silencio. El significado era claro. El clan Hyuga ahora había cambiado su apoyo a Yami. Las decisiones del tercer Hokage esta vez habían sido demasiado decepcionantes. Por muy leales que fueran los Hyuga, siempre serían tratados como peones desechables. Yashi despidió a los niños. Lo que quería decir a continuación no era algo para que ellos escucharan. Yami-kun, escuché. ¿Que el Hokage tiene la intención de hacerte capitán de Anbu? Yami asintió. No es que tenga la intención. Ya fui nombrado. Una vez que termine algunas misiones, tomaré oficialmente el puesto. Ahora que sus posiciones estaban claras, Yashi habló más directamente. Ese no es un buen trabajo. Anbu puede tener gran autoridad y responder solo al Hokage, pero la naturaleza de su trabajo limita tu visibilidad. No es un camino que aumentará tu reputación dentro de la aldea. Parece que el tercer Hokage no te apoya completamente, Yami-kun. Eso es normal. Yami no estaba molesto en absoluto. Respondió con calma. Mi abuelo es Danzo. Sarutobi Hiruzen nunca esperó que yo fuera Hokage. Probablemente solo esperaba que me convirtiera en un líder suave de raíz. Yashi entrecerró los ojos. Entonces, ¿cuáles son tus intenciones? Si me convierto en Hokage o no, no depende de otros. Depende de si lo quiero. Yami sonrió ligeramente. Es solo que Sarutobi Hiruzen aún no se da cuenta de la realidad. Todavía cree que puede controlarlo todo. Ambos hermanos Hyuga estaban atónitos. Esto sonaba un poco demasiado audaz. Pero tenían que admitir, con Jiraiya desinteresado en el puesto de Hokage, nadie en Konoha estaba realmente calificado para competir con Yami. Claro, no ahora mismo, pero en unos años más. Para entonces, Yami sería un adulto, e Hiruzen sería aún mayor. A medida que el poder cambiara, se verían obligados a aceptar la realidad. Media hora después, Yami abandonó el complejo Hyuga.
Konoha fue construida sobre la base de sus muchos clanes. Namikaze Minato había derrotado a Orochimaru en gran parte porque la peligrosa investigación prohibida de Orochimaru había alienado a muchos clanes, haciendo que se unieran detrás de Minato. Los Hyuga eran simplemente los primeros en mostrar su apoyo a Yami. No serían los últimos. Yami no tenía prisa por luchar por el poder ahora. Los problemas internos de Konoha aún no estaban resueltos. El tercer Hokage podía seguir ocupando el puesto por un tiempo más. Pero una vez que se tratara a los Uchiha, y cuando Hiruzen perdiera a su hijo mayor más querido, Sarutobi Shinosuke, y a su nuera en una misión, la voluntad de los leales de Konoha finalmente se rompería. Ino Shikacho había estado aliado durante mucho tiempo con los Sarutobi, pero con solo el inútil Sarutobi Asuma restante, ¿seguirían aferrándose a esa alianza? Cuando llegara el momento, la decisión de quién se convertiría en Hokage ya no estaría en manos de Hiruzen. Mientras Yami caminaba por la calle, se detuvo en un puesto de frutas y compró algunos productos frescos para llevar a casa. Había extrañado comer sus naranjas favoritas durante su tiempo en el frente. También recogió algunos duraznos Sakura maduros, sabiendo que eran los favoritos de Izumi. Pero cuando Yami llegó a su puerta, encontró a un conocido hombre de cabello blanco en cuclillas allí. «Oye, chico. Estás muy ocupado. Te he estado esperando por una eternidad». Jiraiya, luciendo tan desaliñado como siempre, estaba agachado en la puerta, hurgándose la nariz por aburrimiento. Cuando vio a Yami regresar, se levantó emocionado, pero sus piernas se dieron por estar en cuclillas demasiado tiempo, y cayó de rodillas. «Viejo pervertido, no hay necesidad de ser tan educado», dijo Yami inexpresivamente. «Pequeño mocoso». Jiraiya se levantó torpemente, estirando sus piernas entumecidas. «Entonces, ¿qué querías de mí?» Yami no mostró intención de invitar a Jiraiya a entrar y simplemente preguntó en la puerta. «Oye, chico, ¿qué tal si te conviertes en mi discípulo?» Jiraiya preguntó con un tono esperanzador. «No». Yami lo rechazó de inmediato. «Está bien». Jiraiya parecía un poco decepcionado, aunque había esperado este resultado. Con la fuerza actual de Yami, realmente no había mucho que Jiraiya pudiera enseñarle. La verdadera razón por la que Jiraiya quería aceptar a Yami como su discípulo era por la profecía que había moldeado su vida. Pero con este rechazo, significaba que Yami no era el niño de la profecía. ¿Esperaste todo este tiempo solo para preguntarme eso? Casi. Oh, y para despedirme. Jiraiya sonrió. La guerra ha terminado. Es hora de que continúe mi viaje y me concentre en mi escritura. Recuerda apoyar mi próximo libro cuando salga. De acuerdo. Lo leeré. Bien. Me voy. Jiraiya saludó y se alejó con gracia. Yami lo vio irse, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿El niño de la profecía? Yami era extremadamente cauteloso con el sabio sapo y su supuesta profecía. La vida de Jiraiya fue completamente manipulada por esa serpiente del destino. Pero con Yami aquí, el futuro del mundo ninja sería determinado por su propia voluntad, no por alguna supuesta profecía. Yami, ¿por qué estás parado en la puerta? La puerta se abrió de repente, y Kurenai se asomó confundida. «No es nada, espera, ¿por qué sigues en mi casa?» «Oh, no te preocupes por los detalles. Entra y juguemos mahjong. Nos falta una persona».